¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a tratar de hacerlo muy corto, pero es necesario que tenga cierto tamaño porque vamos a estar hablando de las herramientas necesarias para poder empezar en este negocio de la reparación de celulares. Vamos a hablar simplemente de las herramientas básicas, las que son indispensables para poder empezar en este negocio. Y primero vamos a empezar con las herramientas pequeñas o las herramientas de mano. Así que empecemos. La primera herramienta de la que vamos a estar hablando es de la clásica y tradicional pinza. Les quiero enseñar esto. Una simple pinza, pero esta pinza es esencial para que podamos trabajar en este negocio, la reparación de celulares. Una pinza es esencial para poder hacerlo. Con esto es importante que empecemos. Hay variedad de pinzas, por ejemplo, hay la que es pinza recta, está la que es pinza curva, por supuesto, ¿verdad? La vemos. También tenemos una pinza que es una pinza especialmente delicada porque es una pinza para sujetar componentes. Quizás al principio no vayamos a ocupar esto porque no estamos trabajando con componentes, pero esta va a ser necesario sí o sí en el futuro. También tenemos una pinza especial, esta pinza que está aquí. Esta pinza es especial porque la punta es de cerámica, aquí lo pueden ver. La punta es de cerámica y no está magnetizada en la punta. Al no estar magnetizada, nos es muy fácil soltar componentes metálicos porque a veces cuando tratamos de soltar componentes metálicos con una pinza común y corriente, una pinza así como esta, esos componentes se quedan magnetizados en la punta. Con esta pinza no sucede eso. Podemos liberar el componente y el componente no se va a venir magnetizado con la pinza. Esto es esencial, esto es un sí o sí si queremos empezar en el rubro de la reparación. Aquí somos fanáticos de las pinzas y bueno, tenemos una gran cantidad de pinzas, unas como estas que tienen una punta bastante fina, nos gustan mucho, pero esto es necesario para poder empezar. ¿Qué otra herramienta es indispensable para que trabajemos en este negocio? Otra herramienta que es muy necesaria son las espátulas metálicas. Les voy a enseñar algunas. Espátulas de latón como esta. Estas espátulas de latón son indispensables a la hora de poder separar una pantalla o algún componente que no sea realmente muy fuerte. Estas espátulas nos sirven porque tienen muchos usos y las podemos usar para muchas diferentes cosas. Hay muchas marcas y esto no es caro en realidad y es necesario. Hay otro tipo de espátulas que son un poquito más fuertes, como por ejemplo esta. Esta es un poquito más fuerte y para mí esta es una espátula indispensable a la hora de zafar un speaker en dispositivos multimarca, a la hora de abrir una pantalla o separar algún dispositivo que es un poquito más fuerte. Como pueden ver, ella es más gruesa, no es tan flexible como lo es esta. Este es otro tipo de espátula que tengo acá. Este otro tipo de espátula nos sirve para poder hacer revaling a ciertos componentes, también para limpiar goma en algunos casos. Y por supuesto están este otro tipo de espátulas, que es una espátula un poquito más flexible. Aquí lo pueden ver. Es un poquito más flexible y también es necesario. Hay unas espátulas del mismo tipo, como estas, que nos sirven para separar componentes, que son de este tipo. Este tipo de espátula también son flexibles, pero nos dan un mejor agarre en esta sección y nos ayudan más a la hora de separar el componente. Podemos meterlo por debajo y poco a poco ir separando el componente con mucho cuidado. Esto también es un sí o sí, debemos tenerlo. Tal vez esto no, pero esto es indispensable para cuando estamos iniciando en el trabajo de la reparación de celulares. ¿Qué otra herramienta de mano es necesaria para que empecemos? Bueno, está esto. Esta herramienta de mano es indispensable. Necesitamos mucho limpiar un componente o un insumo que se conoce como flux, que es
es un desoldante y esto pues nos ayuda con la limpieza. Siempre es importante tener el área de trabajo limpio y esto nos ayuda. A mí me gusta este tipo porque los que son como cepillos de dientes tienden a derretirse con el calor. Obviamente no les estamos aplicando calor constantemente, pero tienden a deformarse un poquito. Estos no se deforman cuando uno limpia alguna sección que tenga calor. Esto es indispensable. Definitivamente es necesario que lo tengamos. Otro artículo de mano que es también necesario son las espátulas de mano, pero las que son plásticas. Bueno, en este caso esta que tengo acá, esta es de fibra de carbono. Y la pueden ver. Es de fibra de carbono, pero también es muy necesario. A veces necesitamos desconectar algún periférico de la placa principal y no queremos utilizar nada metálico. Y recordemos que nuestra electricidad, nuestra estática puede afectar y si usamos algo metálico podría afectar o dañar el componente. Entonces lo mejor siempre es usar espátulas de este tipo. Espátulas que no hacen contacto. Están este tipo de espátulas, están este otro tipo y está este otro tipo que nos ayudan también. Esto, bueno, se da muy bien para despegar pantallas y para despegar los marcos de los celulares cuando vienen muy ajustados. Aquí podemos ver esta marca Sunshine. No estamos promocionando marcas, pero esto es una de las que yo utilizo. Esto es indispensable para empezar, especialmente estas dos, ya sea esta o esta. Son indispensables para que empecemos con nuestro taller de reparación de celulares. Otra herramienta que se vuelve necesaria, indispensable, por supuesto, es esto. Esto es un holder. Lo que hace esto es que nos permite sujetar una plaquita para que podamos trabajar en ella. Este holder en especial es muy práctico. Hay unos que son mejores, son de un material especial que resiste muy bien el calor, pero no son metálicos. Esos también son muy buenos, pero para empezar, este tipo de holder es ideal. Siempre cuando compren este tipo de holder, asegúrense de que esta placa metálica sea bastante gruesa porque impide que el holder se deslice porque al ser pesada, impide que el holder se deslice por sí solo. Eso es una gran ventaja, nos ayuda muchísimo porque a veces cuando estamos trabajando con un holder delgado, él se nos va deslizando y se nos sale de foco del microscopio. Hay otro tipo de holder que por el momento no vamos a estar usando, que es parecido a este. De hecho, este es uno de ellos. Y esto es para usar para cuando hacemos componentes. Cuando hacemos componentes, este tipo de holder es necesario. Componentes como por ejemplo microchips que necesitamos limpiarlos. No podemos hacer revaling aquí. Más adelante les explicaré qué es el revaling en otro video. Pero no lo podemos hacer aquí, pero sí podemos limpiar los componentes, los microprocesadores. A ellos hay que quitarles la soldadura. Y con este tipo de holder, pues nos resulta muy fácil. Pero este no es indispensable para dar inicio a nuestro taller. Sin embargo, esto es un sí o sí, lo requerimos. Esto tiene que estar en nuestro taller porque es indispensable. Otra herramienta que se hace indispensable en nuestro taller es esto. Un multímetro. Por supuesto, un multímetro es de las herramientas más necesarias. Este multímetro en específico tiene características bien particulares. Como pueden ver aquí, este multímetro tiene una serie de rangos que necesitamos conocer cuando vamos a hacer una medida. Y esto es importante conocerla, especialmente cuando empezamos, porque si no, la medida que tomemos no va a ser exacta. Este tipo de cosas es indispensable. Ahora, hay otro tipo de multímetros, como este, que aunque tienen la misma apariencia, son en realidad diferentes. ¿Por qué? Porque como pueden ver, este multímetro no tiene esta cantidad de medidas que tiene aquí. Este es diferente. Este solo tiene el tipo de medida que vamos a hacer, ya sea amperios, voltaje,
diodo. Pero en este caso, aquí nos da el voltaje, pero también nos da o nos solicita un rango en el voltaje que vamos a medir. Como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí dice, vamos a medir 2 voltios, 20 voltios, hasta 200 voltios. Pero este otro multímetro no nos pone rangos a la hora de medir. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, este multímetro lo único que nos dice es, bueno, usted va a medir en voltaje y él se calcula cuál es el voltaje que estamos midiendo. Por eso se le conoce como multímetros autorrango. Esto es necesario, esto es indispensable. Ahora, ¿es indispensable que sea como estos? Bueno, no necesariamente. Hay multímetros un poco más económicos. Les puedo mostrar alguno. Hay multímetros más económicos y para iniciar, con esto podemos empezar. Por supuesto, recordemos, con el tiempo siempre tenemos que ir mejorando nuestra herramienta, pero para empezar, esto es suficiente. Este multímetro es sencillo, es muy barato y con esto podemos dar inicio con nuestro taller de reparación de celulares. Pero la herramienta del multímetro es indispensable para que podamos trabajar. ¿Qué otra herramienta es indispensable en nuestro taller? Los tester USB, algo así como esto. Esto lo que hace es que simple y sencillamente nos permite tener una medida de cuánto está consumiendo el dispositivo con el que estamos trabajando. Más adelante, cuando usted empiece a trabajar en esto, se dará cuenta porque eso es importante. En este caso, este tipo de tester nos da 7 entradas USB tipo A y una entrada tipo C. También nos permite hacer una medida como si esto fuera una fuente de poder, nos permite dar una medida de voltaje con los pines que utilizan o las líneas que utilizan los mismos multímetros. Esto no es tan barato, esto no es tan económico, pero lo que es importante en este caso es asegurarnos de que la medida que estamos recibiendo tenga por lo menos 3 dígitos después de un 0. O sea, que sea 0,000, que tenga por lo menos 3 dígitos. Eso es que nos permita hacer una medida completa en miliamperios. Hay algunos tester que solo traen 2 dígitos, como por ejemplo este. Este solo trae 2 dígitos, no nos permite hacer una medida en miliamperios completa, pero sí por lo menos nos permite ver si el dispositivo está cargando o no está cargando. Este es un poquito más económico. Sin embargo, si vamos a iniciar y no tenemos suficiente como para tener alguno de estos testers, también podemos utilizar algo así como esto. Esto es un tester también. Es un tester muy pequeño, es un tester con una línea. Esta línea yo se la adapté porque necesitaba tener esta adaptación acá, tener un poquito más de distancia. Pero lo conecto a un cargador normal de celular y aquí puedo tener la misma medida que hago con estos otros testers. Esto es muy barato y con esto podemos dar inicio para poder tener buenos resultados en nuestro taller. Si no tenemos como para invertir en esto, podemos dar inicio con algo así un poco más pequeño. Este es el famoso tester USB. ¿Qué otra cosa es indispensable? Es necesaria. Parece mentira, pero esto es muy necesario. Esto es una botellita, un dispensador de alcohol que nos permite localizar dónde vamos. Hay unos dispensadores de alcohol que usted presiona y eso le arroja un poquito de alcohol en su cotonete o en su aplicador. Sin embargo, esto nos permite echar alcohol directamente en el punto donde estamos trabajando y esto pues en realidad es muy económico, muy barato y nos facilita mucho el trabajo. Esto es indispensable. Algunas otras herramientas que son indispensables, bueno, por ejemplo, las tijeras. Obviamente necesitamos tijeras y bueno, una tijera es indispensable. Ya vimos que también necesitamos algunos cortadores como este. Esto es un cúter. Hay varios tipos y uno puede pues utilizar diferentes como este, por ejemplo, que nos permite tener dos cúters a la vez. Les quiero enseñar
Otra herramienta que es indispensable, que es necesaria en nuestro trabajo, es el desatornillador. El desatornillador en cruz o tipo Phillips. Esto es indispensable en nuestro trabajo. Hay muchos tipos de estos desatornilladores. El que yo uso es el tamaño 1.5. Ese es el tamaño que a mí me gusta. Hay 1.2 que se puede usar con más facilidad para extraer los tornillos que traen los celulares iPhone. Pero este funciona perfectamente bien. Yo uso el 1.5 y me funciona perfectamente bien. Aquí lo pueden ver. Hay varios tipos. Hay unos más baratos que otros. Con el tiempo uno va viendo cuál es el que le funciona. A mí no me gusta mucho el desatornillador, que es muy largo porque me es incómodo utilizar en la mano, por eso me gusta el delgadito. A veces es el que sea grueso aquí, delgado aquí, no es tan útil, no es tan fácil de usar porque no le da estabilidad aquí. Por eso hay algunos que son del mismo tamaño prácticamente en todo lado y esos resultan un poquito más fácil para trabajar. Hay muchos estilos. Estos son muy baratos, estos son los que les estoy enseñando. Hay unos que son un poquito más caros, vienen ya en jueguitos, son un poquito más caros, pero con estos perfectamente podemos iniciar. Obviamente esto es indispensable. Sin esto no podemos trabajar en absoluto en un taller de reparación de celulares. Esto es definitivamente hay que tenerlo. En este momento, básicamente con eso podríamos empezar. Hay algunas otras cositas que podemos tener en nuestro taller, como por ejemplo estas cajitas. En este caso, estas marcas Sunshine, pero estas cajitas son ideales para organizar los teléfonos cuando los hemos desarmado. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente aquí ponemos tornillos, aquí podemos poner algún componente que se pueda perder si no lo ubicamos rápidamente. Lo mismo aquí. Y aquí pues ya viene el componente completo del celular. Estas cajitas funcionan muy bien. Obviamente si no tenemos de estas cajitas pues podemos coger cualquier tacita que nos funcione, pero siempre es necesario tener bien organizado el celular cuando lo desarmamos, porque si no lo tenemos organizado se nos pueden perder algunas cosas y eso pues es terrible. Eso es un daño terrible porque después tenemos que andar buscando qué vamos a usar para sustituir o para reemplazar la pieza que se nos ha perdido. Otra cosa que a mí me resulta muy útil es esta herramienta. Esta herramienta es un soplador. También uso una bombita de aire. En este momento no la tengo, pero esto es un soplador. Pues eso lo que hace básicamente es que me ayuda ya sea a limpiar el polvo de algún celular, me ayuda también a enfriar las placas cuando están muy calientes. Yo con esto les puedo echar un poquito de aire. Y este en especial tiene un adaptadorcito acá que me ayuda para que pueda limpiar el polvo. Esto es como un aspirador. Aquí de este lado aspira y aquí de este lado echa aire. Esto no es indispensable en absoluto. De esto podemos prescindir perfectamente bien sin ningún problema. Estas son básicamente algunas herramientas de mano que hemos estado utilizando o que necesitamos utilizar, que son indispensables que nosotros tengamos en nuestra mesa de trabajo. Estas herramientas son realmente necesarias. Así por el estilo. Básicamente son estas herramientas, cambian en pequeñas cosas, pero básicamente estas herramientas son las que son indispensables para que podamos empezar con lo que tiene que ver herramientas de mano, ¿verdad? Herramientas de mano. Ahora, hay otros tipos de herramientas que son las herramientas eléctricas, que también son indispensables. Un microscopio también es indispensable, pero de eso vamos a hablar en el siguiente video. Por el momento vamos a dejar esto aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video y nos vemos en la próxima.
Chao.